Celoso. Capítulo 5. El derrumbe de un pilar. El rítmico traqueteo del autobús solía ser un sonido tranquilizador para Shodan y Dengeki. Hoy, se sentía como el tambor que lo arrastraba hacia la incertidumbre. Mirando por la ventana las instalaciones de la Unforced Simulation Joint, USG, cuya estructura abovedada brillaba bajo el sol de la tarde, Shodan no podía librarse de la sensación de desarraigo que lo acompañaba desde su inesperado traslado a la clase 1A. Caos. Esa era la única palabra, abrumadora, que definía su experiencia hasta el momento. La clase 1A, bajo el mando de Aizawa Shota, era un torbellino apenas contenido. Su mirada se desvió involuntariamente hacia la parte trasera del autobús. Bakugo Katsuki estaba sentado encorvado, irradiando una furia contenida como un volcán a punto de estallar. El enfrentamiento con Midoriya en la cafetería una semana antes solo había avivado la ira del explosivo chico. Shoda había observado, paralizado en su asiento, cómo Bakugo destrozaba verbalmente a Midoriya, con un veneno que resultaba impactante incluso después de haber presenciado su temperamento durante el entrenamiento. Y siempre iba dirigido a Midoriya, con esa extraña e intensa concentración que Shoda no lograba comprender. Luego estaba Todoroki Shoto. El hijo del héroe número 2, Endeavor. Un iceberg comparado con el fuego salvaje de Bakugo. Frío, distante, irradiando un aura de poder apenas contenido y resentimiento. Shoda no estaba seguro. Su rivalidad unilateral, alimentada enteramente por la agresividad de Bakugo y la indiferencia silenciosa, casi desdeñosa, de Todoroki, creaba una tensión constante y latente en el aula. Aizawa parecía completamente imperturbable, envuelto en su saco de dormir amarillo al fondo de la clase como una oruga indiferente. Decepcionante. Ese pensamiento resonó en la mente de Shoda, sorprendiéndolo por su intensidad. Admiraba a Eraserhead, el héroe subterráneo conocido por su brillantez táctica y su enfoque pragmático. Pero como profesor, era apático. Las clases eran mínimas, las demostraciones prácticas breves. Parecía más interesado en descartar a los no aptos mediante brutales pruebas sorpresa que en cultivar su potencial. Los únicos pilar de tranquilidad en medio de esta tormenta eran Yaoyorozu Momo e Ida Tenya. Momo, la delegada de clase, poseía una autoridad serena y una inteligencia aguda que inspiraban respeto. Ida, el subdelegado, era un torbellino de energía y una estricta adhesión a las normas. Sus frenéticos golpes con el brazo eran una imagen constante, extrañamente reconfortante. Eran ellos quienes controlaban el caos, organizaban sesiones de estudio, mediaban en pequeñas disputas, aunque Bakugo solía ser inamovible, y, de hecho, intentaban fomentar el orden. Shoda se sentía atraído por ellos, apreciando los oasis de calma que le brindaban. Tranquilos, calmados, la voz cansada de Aizawa interrumpió la charla mientras el autobús se detenía frente a la entrada del USG. Ya llegamos. Recuerden, este es un centro de entrenamiento de rescate. El enfoque cambia del combate a salvar vidas en escenarios de desastre. Manténganse alerta y sigan las instrucciones de Tirten. Al bajar del autobús, la magnitud de la USG distrajo momentáneamente a Shoda de sus preocupaciones. Era como un mundo en miniatura dentro de una enorme cúpula. Una zona de naufragio, una zona de incendio, una zona montañosa, una zona de deslizamiento de tierra, incluso una plaza central con una fuente en ruinas. El ambiente estaba cargado de la posibilidad de simular desastres. En lo alto de la escalera de entrada se encontraba Tirten, la heroína espacial. Ochako Uraraka vibraba de emoción junto a Shoda. Es 13. Dios mío. El héroe del rescate. Susurró, con los ojos como platos. Suyo Asui, siempre pragmática, añadió en voz baja. Ribbit. Muy impresionante. Shoda tuvo que admitir que la presencia de Tirten era reconfortante. Su traje especializado y su reputación encarnaban el ideal heroico de salvar vidas por encima de todo. 13 levantaron la mano a modo de saludo. Bienvenidos, estudiantes. Es maravilloso tenerlos aquí en la USG. Hoy nos centraremos en los fundamentos del rescate en caso de desastre. Aizawa interrumpió, con la voz tan cansada como siempre. Antes de empezar, ¿dónde está Olmig? Se suponía que estaría aquí. Tirten vaciló. Ah, está, indispuesto hoy. Un gemido colectivo se elevó desde la clase. Kirishima se desplomó. ¡Ay, no! Tenía muchas ganas de entrenar con él. Shoda no se sorprendió, el horario del hombre era irregular, pero aún así sintió una punzada de decepción. Un repentino movimiento en la fuente de la plaza central llamó la atención de Shoda. Luego otro. Y otro más.
Figuras se materializaban de la nada, emergiendo de una niebla negra y arremolinada que parecía brotar del suelo cerca de la fuente. Docenas de ellas. Individuos de aspecto tosco, algunos con evidentes mutaciones, otros empuñando armas rudimentarias. Un terror helado, completamente distinto a la ansiedad escolar, comenzó a calar hondo en Shoda. 13 se detuvo, con el casco ladeado. ¿HM? Eso forma parte del ejercicio. Su voz se apagó mientras la niebla se condensaba, formando una figura alta y elegante envuelta en la oscuridad. Una sombra viviente con ojos amarillos brillantes. Junto a él, emergiendo de la niebla que se desvanecía, estaba un hombre que heló la sangre de Shoda. Era delgado, de aspecto casi frágil, pero irradiaba un aura de pura y escalofriante amenaza. Su rasgo más llamativo era el conjunto de manos cercenadas que se aferraban a su cuerpo. Una le cubría el rostro como una máscara grotesca, las otras le sujetaban los brazos, el cuello y el torso. Su cabello era una maraña desaliñada de color azul pálido, y sus ojos, visibles bajo la máscara de manos, reflejaban una inquietante mirada vacía mezclada con una intensa y perturbadora curiosidad. Vestía ropa sencilla y oscura, pero las manos le daban la apariencia de una marioneta macabra. El hombre de cabello azul se rascó el cuello distraídamente con una mano que no cubría su rostro. Su voz, cuando habló, fue un áspero y seco que resonó inquietantemente en el vasto espacio. 13, y el Aseread, inclinó la cabeza, escudriñando a los estudiantes de arriba. Según el horario que recuperamos, Olmir debería estar aquí. Hizo una pausa, sus ojos vacíos parecieron agudizarse. Me pregunto, ¿dónde está? Un jadeo colectivo recorrió a los estudiantes. La postura de Aizawa pasó de cansada a letalmente alerta. Su bufanda de captura se desenrolló ligeramente, sus ojos se entrecerraron, brillando con un tenue rojo mientras activaba su don de borrado, escudriñando a los villanos de abajo. 13, protege a los estudiantes. Ladró, dando ya un paso al frente, sus movimientos rápidos y depredadores. Los hombros del villano, con las manos cubiertas, se encogieron ligeramente. No está aquí. ¡Qué fastidio! Nos hemos tomado tantas molestias, suspiró, con un sonido parecido al de hojas secas raspando la piedra. Bueno, supongo que tendremos que conformarnos. Kurohiri. La figura sombría a su lado, Kurohiri, hizo una leve reverencia. Sí, Tomura Shigaraki. Su voz era un barítono profundo y resonante, suave como el terciopelo pero carente de calidez. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la forma de Kurohiri explotó. No violentamente, sino de forma expansiva. La niebla negra como la tinta se elevó y se extendió con una velocidad aterradora, engullendo la luz y ocultando la plataforma de entrada. Era fría y asfixiante, como hundirse en alquitrán. Dispérsenlos, ordenó la voz ronca de Shigaraki, apenas audible por encima del repentino estruendo del vacío. Y mátenlos a todos. El pánico se apoderó de él. Shoda oyó gritos, los alaridos frenéticos de ira, el crujido seco de las explosiones de Bakugo que resonaban inútilmente en la oscuridad asfixiante. Entonces, la niebla lo envolvió por completo. Se sintió como caer, como si lo desgarraran. No podía ver, no podía respirar bien. Se debatió, intentando encontrar un punto de apoyo, pero solo encontró el gélido vacío. De repente, desapareció. La sensación de caer cesó. Shoda tropezó, tosiendo y parpadeando ante el repentino regreso de la luz, una luz tenue y artificial. Ya no estaba en la plataforma de entrada. Se encontraba con el agua turbia hasta los tobillos, rodeado por los restos destrozados de los barcos. El aire olía a salmuera y óxido. La zona de naufragios. No estaba solo. Dos figuras se materializaron a su lado, tropezando igual que él. Ochako Uraraka, con el rostro pálido pero lleno de determinación, y Tsuyu Asui, con los ojos muy abiertos pero ya escudriñando el entorno con una calma inquietante. Uraraka-san. Asui-san. Shoda jadeó, con el alivio luchando contra el terror. ¿Están bien? Creo que sí, dijo Uraraka con voz temblorosa, intentando mostrarse valiente. ¿Qué fue eso? ¿Dónde estamos? La zona del naufragio, Kero, dijo Tsuyu, sacando la lengua brevemente. Ese villano, Kurohiri, usó su don para teletransportarnos. Dispersó a la clase. El corazón de Shoda latía con fuerza contra sus costillas. Dispersos. Por toda la USG. Con villanos persiguiéndolos. La magnitud de la situación se le vino encima. Esto no era una simulación. Esto era real. Los villanos habían invadido la UA. Querían matarlos. Querían a All Might. Uraraka apretó los puños.
Tenemos que salir de aquí. Tenemos que encontrar a los demás. Ayuda a Aizawa-sensei. Tsuyu negó con la cabeza, con sus grandes ojos serios. Aizawa-sensei se enfrenta a los villanos principales, Kero. Vimos los números. Ir a la plaza sería un suicidio. Señaló con un dedo palmeado hacia las sombras más profundas bajo los restos de los barcos hundidos. Y tenemos compañía. Shoda siguió su mirada. Figuras emergían del agua, deslizándose sobre los restos del naufragio. Hombres y mujeres con mutaciones acuáticas. Branquias, escamas, manos y pies palmeados, ojos adaptados a la oscuridad. Portaban arpones, redes y cuchillos de aspecto cruel. Una sonrisa se dibujó en sus rostros al divisar a los 3 estudiantes. Había al menos una docena. Carne fresca, se rió uno con voz ronca. El jefe dijo que los mataran a todos. Parece presa fácil, se burló otro, mostrando sus dedos con garras. Uraraka retrocedió un paso, palideciendo aún más. Tsuyu se agachó ligeramente, lista para atacar. La mente de Shoda se aceleró, impulsada por el terror pero también por su naturaleza analítica. ¿Luchar? No. Imposible. 12 contra 3, en su elemento. Impacto gemelo, su don requería contacto físico. Acercarse lo suficiente como para usarlo eficazmente contra múltiples oponentes acuáticos en el agua era una sentencia de muerte. No podemos enfrentarnos a ellos de frente, siseó Shoda con urgencia, bajando la voz. Son demasiados, y este es su territorio. Tenemos que huir. Escondernos. ¿Dónde me escondo? Susurró Uraraka, mientras sus ojos recorrían el claustrofóbico laberinto de metal y agua. El barco, dijo Tsuyu de inmediato, señalando el peción más grande e intacto que se alzaba cerca, con el casco perforado pero la superestructura ofreciendo múltiples niveles y escondites. Es defendible. Los espacios reducidos podrían jugar en su contra, Kero. Shoda comprendió la lógica. De acuerdo. Uraraka-san, ¿puedes usar tu don para llevarnos allí arriba rápidamente? Sin tocar el agua. Uraraka asintió, la determinación reemplazando parte de su miedo. ¿Sí? Agárrate a mí. Pero, solo 3 segundos. Toques rápidos y ligeros, indicó Shoda. Lo justo para contrarrestar nuestro peso en el salto. Asui-san, abre el camino. Tsuyu no dudó. Saltó hacia la cubierta inclinada del barco, impulsándose con facilidad gracias a sus poderosas piernas. Ahora. Uraraka tocó el hombro de Shoda y luego el suyo. Al instante, la aplastante gravedad desapareció. Shoda se impulsó con todas sus fuerzas contra los restos sumergidos que tenía debajo. Se elevó sorprendentemente alto y rápido en la baja gravedad, aterrizando torpemente pero a salvo junto a Tsuyu en la resbaladiza cubierta. Uraraka aterrizó un instante después, liberando su don con un jadeo. Bien pensado, Shoda-kun. Uraraka respiró. Abajo, los villanos acuáticos rugían de frustración. Atrápenlos. No dejen que se escondan. Adentro. Rápido. Instó Tsuyu, mientras saltaba hacia una oscura abertura que conducía al interior de la nave. Se adentraron a duras penas en la opresiva penumbra del pasillo de la nave. El metal oxidado crujía a su alrededor. El agua goteaba del techo, formando charcos en el suelo irregular. El aire estaba impregnado del olor a descomposición y agua estancada. Podían oír a los villanos chapoteando abajo, gritando órdenes, mientras comenzaban a escalar el casco. Por aquí, susurró Tsuyu, guiándolos hacia las entrañas de la nave. Su color oscuro la hacía casi invisible entre las sombras. Busquen una habitación con una sola entrada. La mente de Shoda era un torbellino. Villanos dentro del aula. Atacando a los estudiantes. Atacando a All Might. Aizawa-sensei enfrentándose solo a ese hombre con las manos cubiertas y al villano de la teletransportación. Su lado analítico evaluó la situación inmediata. Visibilidad limitada, espacios reducidos, superioridad numérica del enemigo y ventaja del entorno. Sus ventajas. La anulación de la gravedad de Uraraka para la movilidad, las habilidades anfibias y el sigilo de Tsuyu, su propio impacto gemelo para la defensa cuerpo a cuerpo, si lograba asestar un golpe sin ser superado. Y su mayor arma en ese momento. La sorpresa y el entorno laberíntico. Encontraron un pequeño trastero al final de un pasillo lateral. Era estrecho, estaba lleno de cajas en descomposición y, lo más importante, solo tenía una pesada puerta de metal oxidada. Esto podría funcionar, dijo Tsuyu, mirando hacia el pasillo. Podemos bloquear la puerta. Que vengan uno por uno, Kero. Uraraka inmediatamente comenzó a empujar cajas hacia la puerta. Ayúdame, Shoda-kun.
Shoda puso toda su fuerza, con la mente aún acelerada. Barricadas están bien, pero podrían entrar. Necesitamos un elemento disuasorio. Miró a su alrededor y vio una tubería pesada y suelta que colgaba precariamente del techo cerca de la puerta. Se le ocurrió una idea. Uraraka-san, ¿puedes hacer que no pese nada? Señaló la tubería. Uraraka frunció el ceño, luego sus ojos se iluminaron. Oh. ¿Sí? Entonces, dijo Shoda, colocándose cerca de la puerta con el puño cerrado, cuando intenten entrar, la golpeo. Una sola vez. Demostró un ligero golpe en una caja cercana. Zas. Luego, cuando ya no pesa nada y están concentrados en la puerta, la sueltas sobre sus cabezas. La comprensión se reflejó en el rostro de Uraraka, mezclada con aprensión. Podría hacerles mucho daño. Estamos luchando por nuestras vidas, Kero, declaró Tsuyu sin rodeos, con sus grandes ojos fijos en la entrada del pasillo. Pretenden matarnos. Nos defendemos. Shoda cruzó la mirada con Tsuyu, y luego con Uraraka. La gravedad de las palabras de Tsuyu se cernió sobre ellos. Esto no era un ejercicio de entrenamiento. Era una cuestión de supervivencia. Él asintió con gesto sombrío. Nuestro objetivo es incapacitar, no matar. Pero no podemos contenernos. Trabajaron con rapidez y en silencio. Uraraka tocó la gruesa tubería oxidada, dejándola ingrávida. Flotó ligeramente, sujeta solo por unos pocos cables deshilachados. Shoda se colocó justo dentro de la puerta, listo. Tsuyu se fundió con las sombras más profundas al fondo de la habitación, sus ojos como lámparas fijas en la oscuridad. Los sonidos de persecución se hicieron más fuertes. Voces guturales resonaron en el pasillo exterior. Regístrense aquí. Los olieron. Un puño pesado golpeó la puerta de metal. ¡Bang! Luego otro. La barricada de caja se estremeció. Están aquí dentro. Atrincherados. Gritó una voz. Desglósenlo. Rugió otro. El golpeteo se intensificó. El viejo metal chirrió en protesta. El óxido se desprendió. Las cajas se movieron. El corazón de Shoda latía con fuerza en sus oídos. Se concentró en su respiración, en la sensación de su peculiaridad enrollada en su puño, lista. Con un último y ensordecedor crujido, la puerta se abrió de golpe hacia adentro, haciendo que las cajas cayeran al suelo. Un villano grande, con boca de tiburón y blandiendo un garrote con pinchos, ocupaba el umbral, recortado contra la tenue luz del pasillo. Sonrió, dejando ver hileras de afilados dientes. Te tengo, pequeño, ahora. Shoda se abalanzó, no sobre el villano, sino sobre la tubería flotante junto al marco de la puerta. Su puño impactó con un golpe rápido y preciso. ¡Zas! El efecto fue instantáneo y brutal. La tubería, repentinamente imbuida con la fuerza retardada del don de Shoda, no solo cayó. Se estrelló contra el suelo como un pistón impulsado por un martillo neumático. Golpeó al villano principal de lleno en los hombros cuando cruzaba la puerta. Se oyó un crujido repugnante y un rugido ahogado de agonía. El hombre tiburón se desplomó como una marioneta con los hilos cortados, su garrote resonando. Cayó hacia adelante, bloqueando la puerta. ¿Qué? Gritó otro villano desde atrás, tratando de asomarse por encima de su compañero caído. Uraraka, con el rostro pálido pero decidido, señaló la tubería que Shoda acababa de golpear. Libera. Susurró. La tubería, aún sin peso, se disparó hacia arriba como un cohete en el instante en que ella liberó su peculiaridad. Se estrelló contra el techo bajo sobre la puerta con tremenda fuerza, arrojando polvo y escombros sobre los villanos que intentaban pasar junto a su líder caída. ¡Arc! Mis ojos. El techo se está cayendo. En medio de la confusión y el polvo, Tsuyu se movió. Como un fantasma verde, extendió la lengua y la envolvió alrededor del tobillo del segundo villano que intentaba trepar por encima del primero. Con un fuerte tirón, lo desequilibró, haciéndolo estrellarse de bruces contra los escombros y su compañero, que gemía de dolor. «Cierren la puerta», gritó Shoda, empujando ya contra el metal retorcido. Uraraka se unió a él, aportando su fuerza. Tsuyu usó su lengua para volver a colocar una pesada caja en su sitio. Juntos, lograron cerrar casi por completo la puerta destrozada, atascándola con escombros y los cuerpos quejumbrosos de los dos primeros villanos. Al otro lado, otros golpeaban con furia y confusión, gritando. Estaban a salvo. Por ahora. Jadeando, cubiertos de polvo y óxido, los tres estudiantes se miraron entre sí en la penumbra. El villano principal gimió débilmente en el suelo.
La tubería yacía abollada en el techo. Los gritos de los villanos enfurecidos resonaban fuera de su fortaleza improvisada. Nosotros, lo hicimos, susurró Uraraka, con una sonrisa temblorosa asomando en sus labios. Tácticas efectivas, Kero, reconoció Tsuyu, retrayendo la lengua. Bien planeado, Shoda-kun. Shoda se apoyó contra la fría pared metálica, con las piernas temblando ligeramente por la adrenalina. Miró su puño, el puño que había activado la trampa. No se había roto nada, no había necesitado un impacto brutal. Solo un golpe preciso, amplificado en el momento justo. Funcionó. Había funcionado. En el aterrador caos del mundo de la clase 1A, había encontrado una manera de contribuir, de proteger. Pero la victoria se sentía vacía. Los gemidos del villano, los golpes en la puerta, los sonidos lejanos de la batalla que resonaban en el casco del barco. Todo indicaba que esto estaba lejos de terminar. Aizawa Sensei estaba solo allí afuera. Sus compañeros estaban dispersos y perseguidos. All Might estaba ausente. El símbolo de la paz no estaba allí. Y Shoda Nirengeki, el chico callado y reflexivo, estaba atrapado en una pesadilla con la clase 1A, luchando por su vida en las entrañas inundadas de un barco en ruinas, preguntándose si alguien vendría a salvarlos. Clase 1B. El aula resonaba con el murmullo de la clase de Blood King, pero la mente de Izuku estaba en otra parte. Tamborileaba inquieto sobre su cuaderno y miraba el reloj cada pocos segundos. El próximo período es el entrenamiento en la USG. Y All Might estará allí. Una leve y ansiosa sonrisa asomó en sus labios. Había estado practicando de verdad, con Full Cowling. Era el nombre de la técnica que había desarrollado siguiendo los consejos de Blood King. Izuku llevaba más de una semana practicando Full Cowling poco a poco. Se acabaron las fracturas. Se acabaron los golpes temerarios. Solo poder controlado, como Vlad le había enseñado. Estaba deseando mostrarle a All Might lo mucho que había progresado. Quizás esta vez sí que estaría orgulloso. Shishida lo apartó suavemente del escritorio que tenía al lado, sacándolo de sus pensamientos. Midoriya-san. ¿Estás murmurando otra vez?, susurró. Izuku se sonrojó y se tapó la boca con la mano. Lo siento. Blood King le dirigió una breve mirada, pero no interrumpió su sermón. El héroe de sangre había sido más estricto de lo que Izuku esperaba, pero justo. Y, a diferencia de los profesores que tuvo en la escuela secundaria aldera, parecía preocuparse de verdad por su progreso. Aún así, Izuku no podía quitarse de encima la expectación que le burbujeaba en el pecho. Un poquito más. Luego lo veré. Entonces, BRRRRNNNT. Entonces sonaron las alarmas. La clase se puso tensa, pero no hubo gritos ni pánico. Nada que ver con la última vez. Pero a Izuku se le revolvió el estómago. Algo andaba mal. La expresión de Blood King se ensombreció. Midoriya, Kendo, mantengan la calma en la clase. Yo me encargaré de revisarlo. Izuku asintió, poniéndose de pie. Entendido, Sensei. Pero la inquietud no desapareció. Cuando Vlad salió a grandes zancadas y la puerta se cerró tras él con un clic, el aula se llenó de murmullos. ¿Otra falsa alarma?, preguntó Tetsutetsu, crujiéndose los nudillos. Probablemente solo sean más periodistas, suspiró Monoma, recostándose en su asiento. Se obligó a respirar, a mantener la compostura. Ahora era el delegado de la clase. Tenía que mantener la calma. Kendo estaba a su lado, con las manos en las caderas. Izuku se puso derecho e intentó poner su mejor voz autoritaria. Muy bien, todos, permanezcan sentados. No hay necesidad de entrar en pánico todavía. Kendo dio una palmada. Eso es. Repasemos los protocolos de rescate mientras esperamos. La clase refunfuñó, pero obedeció. Entre ellos estaba Pony Tsunotori, una estudiante de intercambio estadounidense de cabello rubio que, como su nombre indicaba, poseía las características de un pony. Se había mudado recientemente a Japón desde Texas, Estados Unidos. Le costaba seguir el ritmo del japonés, pero asentía con la cabeza. Entonces, chicos. Pony señaló de repente por la ventana. Hay gente afuera. La clase se abalanzó sobre el cristal. Izuku contuvo la respiración. Los alumnos de la clase 1A estaban siendo evacuados por paramédicos. Algunos cojeaban, otros estaban cubiertos de hollín y moretones. Las luces de la policía parpadeaban. Los héroes invadieron el patio. ¿Qué pasó? Entonces lo vio. Una camilla. Un cuerpo, cubierto con una sábana. El corazón de Izuku se detuvo. No. La figura era alta.
Demasiado alta. Y la forma, el contorno, no. No, no, no. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera reaccionar. Vuelvo enseguida. Balbuceó Akendo, mientras ya corría hacia la puerta. Midoriya, espera. Pero él ya se había ido. Corrió a toda velocidad por los pasillos, con el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. No es él. No puede ser él. All Might es invencible. Nada puede hacerle daño. El patio era una pesadilla. Los paramédicos corrían entre los alumnos heridos de la clase 1A, con la voz tensa y urgente. Los héroes, con sus trajes de protección completos, daban órdenes a gritos, con el rostro sombrío. El olor a antiséptico y humo impregnaba el aire, mezclándose con el regusto metálico de la sangre. Y en el centro de todo, todopoderoso. La visión de Izuku se nubló. El mundo a su alrededor se desdibujó en formas y sonidos sin sentido. Sus piernas cedieron y sus rodillas golpearon el pavimento con un golpe sordo. Le temblaban las manos. Sus dedos se aferraban a la tela de sus pantalones como si aferrarse a algo sólido pudiera hacer que todo pareciera irreal. No. No, 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 esto no estaba sucediendo. All Might no pudo, él no pudo, Midoriya. La voz de Black King rompió la neblina, su agarre firme sobre los hombros de Izuku. El rostro del hombre estaba pálido, sus ojos carmesí muy abiertos por la sorpresa. No deberías estar aquí fuera. Izuku no podía hablar. Tenía la garganta cerrada y respiraba con dificultad, con jadeos cortos y entrecortados. Le dolía el pecho como si le hubieran arrancado algo. El cuerpo de All Might yacía inmóvil en la camilla, la sábana blanca ahora manchada de tierra y sangre. Sus mejillas hundidas, sus ojos vacíos, este no era el héroe invencible que había salvado a Izuku en aquella azotea. Este no era el hombre que le había sonreído y le había dicho, tú también puedes convertirte en un héroe. Esto era un cadáver. Y el mundo siguió girando. Midoriya, escúchame, dijo Black King con voz baja y urgente. Tienes que volver adentro. Ahora mismo. Izuku negó con la cabeza, intentando pronunciar palabras que no lograba pronunciar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Oms? Vlad apretó el puño. Lo sé. Lo sé. Pero no puede ser visto así. No aquí. No ahora. Izuku apenas asimiló las palabras. Su mente era un torbellino de negación y dolor, su cuerpo estaba entumecido. Entonces, un grito. Un alumno de la clase 1A, quizás, acababa de ver la camilla. Su grito de horror fue como una chispa que prende fuego a la yesca seca. El pánico se apoderó de todos. Eso es. De ninguna manera. De ninguna maldita manera. All Might no puede ser. Las voces se fundían en una cacofonía de incredulidad e histeria creciente. Izuku quería gritar con ellos. En cambio, sintió que Black King lo levantaba, alejándolo de la multitud. La voz del hombre era un murmullo constante en su oído, palabras destinadas a tranquilizarlo. Respira. Solo respira. Vamos a entrar. Izuku no se resistió. No pudo. Sus piernas se movían mecánicamente, su cuerpo obedecía mientras su mente permanecía atrapada en aquel único y horrible momento. All Might ha muerto. Y nada volvería a ser igual. El aula quedó en silencio cuando Black King regresó acompañado de Izuku. Nadie habló. Nadie se atrevió. La tensión era asfixiante. Setsuna fue la primera en moverse. Cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas, su habitual sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por algo indescifrable. Su mano se posó sobre el hombro de Izuku, como si dudara si tocarlo. Midoriya. Izuku no respondió. No podía. Kendo estaba de pie al frente de la sala, con los puños apretados a los costados. Su voz, cuando habló, era firme, pero apenas. Vlad Sensei. ¿Qué pasó? Black King apretó la mandíbula. De repente parecía mayor, con el peso del día abrumando su rostro. La clase 1A fue atacada en la USG. Villanos se infiltraron en las instalaciones. Una inhalación colectiva. La habitual arrogancia de Monoma había desaparecido. Y, All Might. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Tetsu golpeó el escritorio con el puño, el sonido metálico resonó como un disparo. Maldita sea. Los ojos de Pony se llenaron de lágrimas. All Might, ¿se ha ido? Izuku se estremeció. Desaparecido. No estoy retirado. No estoy lesionado. Desaparecido. Black King exhaló lentamente. Los detalles aún no están claros. Pero por ahora, debemos mantener la calma. La escuela permanecerá cerrada. Nadie saldrá. Izuku apenas lo oía.
Su mente repasaba recuerdos. La risa de Olmig, su sonrisa orgullosa cuando Izuku logró dominar el full cowling por primera vez, la forma en que le había despeinado el cabello después de la prueba de batalla. Lo hiciste bien, chico. Ahora jamás volvería a oír esa voz. Una mano le agarró la muñeca. Kamakiri. El chico, normalmente brusco, no dijo nada. Simplemente se aferró con fuerza, con una expresión indescifrable. Izuku no se apartó. Al anochecer, la noticia se había extendido como la pólvora. Las puertas de la UA estaban rodeadas de reporteros, con sus cámaras destellando y sus voces formando un incesante bombardeo de preguntas. ¿Es cierto que Olmigt está muerto? ¿Quiénes fueron los villanos responsables? ¿Cómo pudo UA permitir que esto sucediera? En el comedor, los alumnos de la clase 1B se agolpaban alrededor del televisor, mientras el noticiero teñía el mundo de tristeza. El rostro de Olmigt llenaba la pantalla. Sonriente, triunfante, inmortal. Y luego el titular. Símbolo de la paz caída. La sociedad de héroes de luto. Izuku se dio la vuelta. Ya no podía mirar más.